En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues Santa Madre, en esta catequesis que vamos a compartir, junto a tu imagen de Nuestra Señora de Fátima, en este mes de mayo, los que estamos aquí presentes y los que también nos acompañarán pues, a través de las redes sociales de nuestra parroquia. Venimos a ti para aprender de ti. Y en esta semana especialmente donde estamos contemplando ese don precioso, esa virtud preciosa que el Señor te concedió, la humildad. Te damos gracias, Santa Madre, porque tú estás cerca de nosotros y porque has aceptado con tu sí la voluntad de Dios de recibirnos como hijos, de cuidar de la Iglesia y de ser el signo precioso de consuelo y de firme esperanza. Pide para nosotros y para el mundo entero que el Espíritu Santo, que habita en tu inmaculado corazón, encienda también nuestros corazones en el verdadero deseo de Dios, en el hambre y la sed de Dios, y podamos, como tú, entender el sentido de nuestra vida en la búsqueda de Cristo, en el seguimiento de Cristo, enamorados de Cristo. Santa María, humilde Nazarena, reza por nosotros, reza con nosotros. Amén. Pues así, querida familia, entramos hoy en esta primera catequesis del mes de mayo. En esta semana, como os dije, el Consejo Pastoral propuso 4 rasgos de nuestra Madre que nos pueden ayudar mucho a todos nosotros, ¿no? Y el primer rasgo es la humildad de María, la virtud de la humildad de María. Y cuando uno mira a nuestra Madre, a lo largo de toda su vida, da una enseñanza fundamental, que eso tiene que ver con la humildad. María es una mujer de raíces, de raíces. De hecho, la palabra humildad viene de la palabra humus, en latín, que significa el barro de la tierra. Las personas tenemos unas raíces, hay una historia, no solo las raíces y la historia desde que fuimos concebidos en nuestra madre, sino unas raíces y una historia que se remontan a un pueblo, que se remontan a un país, que se remontan a unas generaciones anteriores. Y María es mujer de raíces. ¿Por qué esto tiene que ver con la humildad en nuestra vida práctica? Porque un árbol sin raíces es un árbol que muere. Y en nuestras raíces, tal y como son, es donde encontramos la obra de Dios. Me explico. Se me venía con esto, hermanos, los evangelios de las genealogías de Jesús. ¿Y cómo ha sido la historia de la salvación desde Adán hasta nuestros días? O como dicen las genealogías, la historia de la salvación anterior a Cristo. Una historia que no es perfecta, una historia en la que hay pecado, una historia donde tiene sus luces, pero también sus sombras. Y sin embargo, a través de esta historia concreta, es como Dios ha hecho una historia de salvación. Dios se sirve de todo para sacar su proyecto adelante. ¿Qué sucede con esto? ¿Y por qué insisto en esto de las raíces? Porque la humildad
o algo que nos separa de la humildad es cuando yo renuncio a mis raíces porque son imperfectas. O yo no quiero mirar mi pasado porque en mi pasado hay sombras, porque hay imperfecciones, porque hay oscuridad. Y nos convertimos en árboles sin raíces. Y eso nos lleva a algo que hoy está siendo un problema en la vida: el enfrentamiento entre el ideal y la realidad. Parece que permanentemente tenemos que estar como creándonos un mundo imaginario de lo que me gustaría que fueran las cosas. Hay personas que viven más en ese ideal que con los pies puestos en el suelo. En el ideal, pero el ideal no porque sea perfecto, sino porque vivo en mi cabeza. Vivo en mi cabeza en el mundo de las ideas. Miro a las personas y no me relaciono con las personas, sino con la idea que tengo de las personas. Y no vivo en mi propia piel, sino en la idea que yo tengo de mí. Y lo mismo con el Señor. No vivo a Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero, sino a la idea que yo tengo de Dios. Todo es el mundo de las ideas. El mundo de lo subjetivo. Cuando nuestra madre, la primera característica de la humildad es vivir, como enseñaba también nuestra hermana Santa Teresa de Jesús, la humildad es caminar en verdad. En verdad. Eso enseñaba Santa Teresa. La humildad es caminar en verdad. Y por tanto significa, en primer lugar, acoger la realidad tal y como es. Tal y como es. Y acoger mi hoy y acoger mi ayer tal y como es. Porque si no me apego a la realidad, sino al ideal, no voy a encontrarme con Jesucristo. Esto es muy fuerte. Pero claro, Jesús no se mueve en el mundo de las ideas. Dios no trabaja en el mundo de las ideas. ¿Dónde se encuentra el Dios vivo? Caminando con los pies en la tierra, encontrándose con nosotros. Por tanto, cuanto más vivimos en el mundo ideal, por ideal entiendo en el mundo de mi cabeza y en la idea que yo tengo de las cosas, tampoco voy a tener un encuentro verdadero con el amor de Dios. La primera enseñanza de la vida de nuestra madre, cuando uno se acerca a la muchachita de Nazaret, a la Nazarena, que creo que es un nombre bonito para entender quién es María, la Nazarena. Es el abrazo, acoger el encuentro con Dios en la realidad tal y como es. En una historia de un pueblo tal y como es. En su aldea de Nazaret, que ya sabéis que Nazaret tenía muchas complicaciones, pero este es mi pueblo, esta es mi aldea, este es el momento que me ha tocado vivir. Nuestra madre nace en un momento puntual de la historia. Tiene un pasado. Ella abraza la verdad. Por eso dice uno, ¿cuántas veces, no? Si yo hubiera nacido, si él no sé qué fuera de otra manera, si mi vida fuera tal, si mi familia fuera no sé qué, si yo viviera, si yo tuviera, y siempre estamos con el cuento de la lechera. La humildad es poner los pies en la tierra, porque creemos en un Dios que ha puesto los pies en la tierra. Y por tanto, si Dios se ha puesto a caminar contigo y conmigo con los pies en la tierra, nuestra madre nos enseña algo tan bello, que nuestras raíces, nuestra historia y nuestro presente
más allá de las luces y las sombras, tiene algo precioso: Jesucristo. Jesucristo. ¿Cuáles son mis raíces? Pues mira lo que a mí me pasó de pequeño. Pues mira lo que a mí me ha pasado en mi familia. Pues mira lo que... ¿Y por qué no miras, nos enseña nuestra Madre, a Jesucristo en todo eso? Ver que en esas raíces de tu vida está Jesucristo. Lo vieras en aquel momento o no, pero si tú estás escuchando hoy esta meditación, es porque Él estaba. Él estaba. Esto es una cosa que no dan ni los psicólogos. Cuando uno hace introspección de su historia, tú puedes ver tu vida, tus heridas, no sé qué, las emociones que yo viví en tal o cual momento. Pero nuestra Madre ve más allá para acoger esa realidad. Tienes que descubrir que Cristo estaba allí amándote. Porque si no, te seguirás enfrentando con tu realidad. Te seguirás enfrentando con la verdad, haciendo guerra de una y otra manera cuando las cosas no te salen bien, cuando las personas te han decepcionado o cuando esto tampoco es como a mí me gustaría. Te seguirás enfrentando. Amar la verdad. Podemos amar la verdad de nuestra historia, volver a nuestras raíces y hasta dar gracias a Dios por ellas. Ser humildes porque sé que Cristo está ahí, amándome, abrazándome, caminando conmigo, lo viera o no. Esa es la vivencia profunda del corazón de María. Por eso veremos después a ella, siendo jovencita, habiendo recibido a Cristo en el misterio de la Encarnación, sale a casa de Isabel. ¿Y cuál es la oración de María? Que expresa en el Magnificat una alabanza y una gratitud a Dios, que ha pasado su misericordia de generación en generación. No podemos aceptar la realidad, la historia y nuestras raíces y fortalecernos en ellas si no soy capaz de descubrir ese amor de Dios que se da de generación en generación, que era ayer, hoy y siempre. Para ser humildes, necesitamos en primer lugar esto como ella. Jesús, tú estás ayer, hoy y siempre. La vivencia del corazón de María es: tú, Dios mío, tu misericordia pasa de generación en generación, ayer, hoy y siempre. Por eso, la humildad va relacionada tanto a poder acoger este amor de Dios. La humildad tiene que ver con que nuestra Madre descubre que ella es una vasija de barro, como cualquier mujer. Es decir, libre del pecado original, libre de todo pecado, pero vasija de barro. María es humana. Como veremos la semana que viene, entraremos en esas profundidades de la humanidad de nuestra Madre. Vasija de barro, humus de la tierra, pero abierta a un amor muy grande. Abierta a un amor muy grande, que ha abrazado su vida y su historia. Y por eso la conciencia de María de que ella existe para ser amada. ¡Qué bonito es esto! Existo para ser amado, existes para ser amada. Y desde ese amor abrazo mi realidad, porque soy amada. Abrazo mi realidad. Bendigo a Dios por el pasado, bendigo a Dios por mis raíces, bendigo a Dios por mi pueblo de Nazaret, bendigo a Dios por mi pueblo judío. Porque tu misericordia nos ha acompañado de generación en generación. ¡Qué bonito! Esa es la experiencia que fundamenta la humildad de María. Creo en tu amor,
que pasa de generación en generación. Tú has estado, tú estás, tú estarás. Por eso ella vive con los pies puestos en la tierra, la misma tierra que Dios ha visitado, y ella misma convirtiéndose en la tierra donde Dios se hace hombre. Y por eso también, unido a esa fe en el amor de Dios que la reconcilia con la realidad y la lleva a caminar en verdad, hay otro dato que me parece precioso, que es que algo propio de la humildad es saber encontrar las personas que juegan en nuestro equipo. Ahí aparece, si se habla de la humildad de nuestra madre, tenemos que hablar también de San José. ¿Por qué? Porque, hermanos, la humildad, para andar en humildad, el Espíritu Santo nos va a mover también a elegir, a acoger a aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino para que andemos en la verdad. Ahí entra San José. Esto es una tarea fundamental de la vida. O sea, yo os cuento siempre este ejemplo del equipo de fútbol, ¿no? Por eso digo que es lo de poder acoger a las personas que Dios pone en nuestro equipo, porque yo siempre cuento una experiencia en el seminario que a mí se me da fatal jugar al fútbol, pero tan fatal que no juego nunca. Entonces, y que solo juego 4 veces en mi vida. Entonces, pero en el seminario, en los hermanos de mi curso, pues salvo 4 que jugaban muy bien, el resto éramos del mismo estilo de jugar fatal. Entonces, claro, vosotros poneos en la situación que uno juega un partido de fútbol con gente que sabe jugar al fútbol. Ahí salen todos tus complejos, te amargan la vida, eres el patito feo, pásame, 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 y nadie te pasa el balón porque saben que te lo van a quitar y que van a perder el tiempo. Entonces, uno ya se empieza a sentir fatal, ya me da vergüenza y no vuelvo a jugar al fútbol. ¿Por qué? Pues porque para pasarlo mal, pues que se diviertan los que saben jugar al fútbol. Pero ¿qué pasa cuando tú juegas el partido con gente que juega tan mal como tú? Que hasta te ríes de ti mismo. Claro, yo me lo pasaba fenomenal cuando jugaba al fútbol con los de mi curso, porque desde luego, claro, jugábamos pues para reírnos de lo malos que somos. Entonces era a cuál peor, a cuál peor. Y resulta que cuando encuentras esto, pues hasta lo que antes te podía hacer sentirte el patito feo, acomplejado, no sé qué, ay, qué tal, y acabar machacado y con la autoestima por los suelos, sales riéndote y contento. Uno tiene que acoger, aprender, esto es una tarea fundamental de la vida. Señor, ¿qué personas pones tú en mi camino que juegan en mi equipo, que juegan en mi liga? Porque no todos jugamos en el mismo equipo. ¿Pero cómo dices eso? En la iglesia somos todos hermanos, sí. Pero obviamente en la vida después necesitamos, como el mismo Jesucristo, las personas del equipo. ¿El equipo qué es? Donde vas a ser mi amigo, confidente, donde vas a estar más cerca, donde yo puedo abrirte el corazón, donde estoy en paz. Eso no rompe la unidad de la iglesia, todo lo contrario. Cuando es de Dios, la potencia la unidad de la iglesia. Pero esto es una tarea fundamental. Aprender quiénes son esas personas con las que puedo caminar en verdad. Y qué bonito es por eso que entonces uno puede vivir su propia realidad hasta reírte de ella. Y lo que antes era un motivo de sentirte mal, ya digo que cuando juegas con los de tu equipo, hasta te lo pasas bien. Ahí entra San José. ¿Por qué? Porque si hablamos de la Nazarena, Dios la pone al carpintero. Claro. Es que el Señor, y ya digo, en una situación complicada, porque claro, ya nuestra madre tenía el propósito de la virginidad, Es decir,
A San José tampoco se le pone fácil el tema y por supuesto cuando ya el ángel le anuncia que va a ser el custodio del Mesías, pues ya ni te cuento. Porque es el carpintero, el carpintero. Es decir, esta es la manera con la que Dios rompe los esquemas de nuestra vida. Pero la enseñanza de nuestra madre es discernir, ver y acoger a las personas que Dios pone en mi camino, a las que Él ha puesto en mi equipo. El primero del equipo de nuestra madre, su esposo. Y daos cuenta que también uno puede pensar, porque yo digo que siempre, que como ya estamos acostumbrados a la historia, nos sabemos todo. Pero hay que entrañarse en la historia para ver también cómo ellos se sintieron. Lo primero, a nuestra madre se le dice: María, tú no vas a ir sola en el camino, vas a desposarte con un hombre. Pero ¿cómo puede ser? Si yo quiero vivir la virginidad, la seguirás viviendo. Pero ¿y quién se va a casar conmigo si yo quiero ser virgen? Es que esto no lo hemos pensado nunca. Y digo porque todo lo damos ya por hecho. Pero nuestra madre de pronto recibe en el corazón el deseo de la virginidad y el propósito de la virginidad. ¿Cómo será esto? Pues no conozco a varón, le dice al ángel Gabriel. Es decir, aun desposada ya en los primeros desposorios con San José, ahí es donde ella está expresando esa decisión que ha tomado ante Dios de ser perpetuamente virgen. Y de pronto el ángel le pone también el Señor a San José. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y esto cómo se conjuga? ¿Y cómo yo le digo a este hombre que yo quiero ser virgen? Porque me va a mandar a la porra. Claro. Todo es el mundo. Y generalmente, ya digo que en el mundo de Dios muchas veces es todo el mundo al revés, ¿eh? El mundo al revés. Parte de la virtud de la humildad de nuestra madre es estar acostumbrada al mundo al revés. Al mundo al revés. Porque normalmente ya digo que el Señor suspende matemáticas, ¿eh? O suspende lógica. La suspende. Porque es el mundo al revés. Pero le pone eso. Y claro, para sorpresa de nuestra madre, cuando es una obra de Dios y San José es el hombre de Dios, le dice a María: acepto, acepto. Y no además a regañadientes, sino que tú y yo jugamos en el mismo equipo. Si tú te sientes rara, no te preocupes, yo también. O sea, los dos somos extraterrestres, por decirlo de alguna manera. Pero eso es precioso. Y eso el Señor lo hace. Esto es la manera en la que el cristiano tiene que estar dispuesto a seguir a Cristo. Aceptando los renglones torcidos de Dios, o las locuras de Dios, o empezar a borrar de tu diccionario la palabra imposible, para creer que lo imposible puede suceder. Y si es voluntad de Dios, lo hace, como le entrega a nuestra madre, como esposo a San José, el carpintero. Y repito, el carpintero, no obviamente por deshonrar la labor del carpintero, de un carpintero, sino porque igual que Dios se hace hombre, ¿no? Jesucristo, en la Nazarena, pues igual, el custodio del Señor, ¿quién va a ser? Un carpintero. No va a ser un rey, no va a ser un listo, no va a ser el no sé quién, que a los ojos del mundo deslumbra. No, será José de Nazaret. Y por eso, y ya por último, en este camino de la humildad de nuestra madre, estos signos que ella nos ofrece para poder vivir con ella, algo tan fundamental. Hablar de la realidad, hablar de la humildad, es hablar también de la necesidad del perdón, que es hoy, ¿no? También en el día del calendario de mayo, cuando hablamos de María, es humilde porque cree en el poder del perdón.
Hablar de la humildad es creer en el poder del perdón e integrarlo como una forma de vida, no como una excepción, sino como forma de vida. Porque si la realidad es imperfecta, solo hay una medicina: el poder del perdón. Y hay una característica hoy fundamental, también creo, en los tiempos que vivimos. Como se nos ha metido hasta en los tuétanos el usar y tirar, la mentalidad del comercio hasta en el amor, el vivir en los mundos de Heidi, idealizando todo, ¿qué hacemos? Pues también todo es de usar y tirar. Y también las personas son de usar y tirar. Y como tú me has decepcionado, y como tú no sé qué, ahora ya no vales nada y te saco de mi vida. O incluso la relación con el Señor. Como de pronto esto no me sale como yo me imagino, usar y tirar, como si a Dios se lo pudiera manipular. Pero ya el perdón no forma parte, porque igual, si es que yo me acuerdo, si es que quiero decir, a ti de pequeño se te hacía un roto el jersey, ¿y qué hacías? Coserlo. Bueno, vamos, que lo cosían las madres o los padres cuando también les tocaba aprender costura, ¿no? Para zurcir algo. Pero tú no coges el jersey y lo tiras. Pero ahora, ¿qué hacemos? Para esto que vale, nos compramos uno nuevo. Todo es así. Entonces, total, pues ya me he cansado, adiós. Ya me he cansado, adiós. Ya saldrá otro, ya saldrá otra, ya vendrán nuevos amigos, nuevas amigas, nuevo no sé qué. Uy, el cura no me gusta, pues yo me cambio de parroquia o dejo de ir a la iglesia, a ver si luego viene otro. Y todo es de usar y tirar. Así, total. Eso es contrario a la humildad. Eso es propio de la soberbia, que es la característica fundamental del enemigo de Dios, la soberbia. La soberbia que te inspira que tú eres el centro de todo. Y la soberbia desde el principio, ¿qué es? Seréis como Dios. Simplemente. Por eso nuestra madre en la humildad, ¿qué es? Solo Dios es Dios. Y yo soy la hija amada. Y como me tengo que vivir y tengo que moverme en un mundo imperfecto, y como yo soy María, una vasija de barro, que también soy necesitada, necesito incluir el perdón como forma de vida. Porque la característica fundamental del corazón de Dios, ¿cuál es? Del amor de Dios, la misericordia, el perdón sin límite, la apertura de su corazón sin límite y un perdón gratuito que a nosotros no nos ha costado absolutamente nada, porque lo ha pagado Él. Porque lo ha pagado Él. Esa es una de las sorpresas que nos llevaremos cuando nos presentemos delante del Señor. ¿Y yo qué he hecho en la vida? Pues te dirá el Señor, nada. ¿Y qué chasco? Con todos los esfuerzos que he hecho, mira todo lo que he hecho, pues no has hecho nada. Imagínate que te dice eso el Señor. No has hecho nada. ¿Cómo que no he hecho nada? Nada. La persona humilde agradece. Sí, Señor, no he hecho nada, porque todo lo he recibido de ti. Todo lo he recibido de ti, no he hecho nada. Y en esa humildad es donde nace el perdón, porque el perdón es un don del cielo. Es un don del cielo. Una persona que no busca en situaciones difíciles el poder del perdón, del único que tiene poder para perdonar, lo que vamos a hacer en la vida es un churro. Claro. Porque a veces el perdón es un churro, porque lo hacemos desde nosotros mismos, porque entonces venga, voy a intentar, mira esta persona que no soporto, voy a intentar hablarla.
Pero que te diga una palabra, porque como empieza la conversación ya la hemos fastidiado. Te dedico 10 segundos, pero 1 minuto no, porque no puedo contigo. O mira, es que hace 80 años me hicieron no sé qué. Madre mía. Pero claro, es que eso es normal. Si tú intentas vivir el perdón desde ti, te saldrá un churro y seguirás viviendo en tu rencor y seguirás viviendo, y si no es contra esa persona, será contra otra o contra ti mismo. La humildad mira al cielo reconociendo que yo no soy capaz de perdonar, que el perdón es un atributo divino. Dios es quien perdona y ese poder lo da a los hijos que saben que sin Él no pueden hacer nada. Ese es el camino del perdón. Porque de hecho incluso, como nos enseña el Maestro, yo perdono porque tú perdonas. ¿Y por qué yo tengo que perdonar? Porque tú perdonas, porque el Señor perdona, porque Dios perdona. Pero me tienes tú que dar ese poder. Si es un atributo divino, yo no puedo. Nuestra Madre, la vasija de barro abierta al amor de Dios, la llamamos Reina y Madre de Misericordia y refugio de los pecadores. No porque ella sea excepcional, ya digo, un superhéroe, una superhéroe, sino porque ella sabe lo que es de Dios y lo que solo Dios puede hacer, para el que nada es imposible. Y en eso entra el perdón. ¿Cuántas veces he tenido que ver personas agotadas porque creen que el perdón es una cosa suya? Es que no perdono, es que no puedo. Pues claro que vas a poder, no puedes perdonar. Pero olvídate, tú por tus fuerzas solo vas a hacer un churro. Será una farsa, una piedra para ti. Y probablemente hasta lesionarás tu autoestima. Y empezarás a quererte menos a ti mismo. Y serás más infeliz. Pues dice, me ha merecido, ¿no? Menuda gracia. Me ha merecido perdonar. ¿Para qué? ¿Para hacerme daño yo? ¿Encontrarme como me encuentro? Pues eso es porque estás perdonando desde ti. Porque estás esforzándote tú. Porque te estás quedando en tu yo. Nuestra Madre enseña otra cosa. Cuando ella está al pie de la cruz, y ya digo que en ese momento tan fuerte, donde Jesús la declara Madre de la humanidad, eso lo he predicado muchas veces. Jesús la está diciendo, conviértete en la madre de mis asesinos. Sé madre de los que me están matando. Pero ella nos quiere enseñar hoy que si ella es capaz de abrazar y con tanta ternura y sin ningún tipo de rencor y ser madre de verdad, con entrañas de madre de verdad, es por un don del cielo. María siempre nos va a remitir a Jesús. Siempre. María, como decía el otro día en el consejo, uno de los símbolos en el arte cristiano y en la literatura cristiana, de los primeros símbolos que tiene nuestra madre, es la luna. ¿Y la luna por qué? Primero, porque es la que brilla en la noche. Y en los tiempos de oscuridad son los tiempos que el Padre ha decidido que sea nuestra madre la que nos lleve directamente a Jesús, la que alumbre el camino. La mujer que aparece en el Apocalipsis en el capítulo 12, en la batalla, es la mujer la que aparece
frente al enemigo. En los tiempos de noche brilla María, como la luna en la noche es la que alumbra. Pero la luna no recibe la luz de ella misma, no es una estrella, sino que es la que recibe esa luz de la luna, viene del sol. Claro, por eso los cristianos desde el principio hablan de María como la luna y Cristo como el sol naciente, el sol que nace de lo alto. ¿Por qué? Porque ella recibe todo de Jesús y ella siempre nos va a remitir a Jesús. Y por eso ella lo tiene tan claro, que nuestra madre nunca acusa y culpabiliza. ¿Cómo es que no eres capaz de perdonar? A nuestra madre no se le ocurre pensar en eso, porque sabe que tú ni yo somos capaces. No nos va a echar en cara lo que no podemos. ¿Qué dirá? Haced lo que Él os diga. Siempre va a remitir a Jesús. Haced lo que Él os diga, porque Él sí puede, Él sí hace. Haced lo que Él os diga. Siempre remite a Jesús, siempre remite a la gracia, a lo gratuito. Por eso incluso, ¿no?, cuando en la tierra de Fátima hace algo más de 100 años, nuestra Madre nos da un mensaje que sigue en plena actualidad, más que nunca. Nuestra Madre muestra su corazón inmaculado, herido por el pecado de los hijos. Pero nuestra Madre no reprocha o no acusa a los hijos. Es que mira qué malos son. Pero si ella sabe de lo que estamos hechos. ¿Ella qué es lo que dice? Volved a Dios, volved a Dios, volved a Dios. ¿Por qué? Porque aquí no es que vosotros no podéis. Volved a Dios. Y de hecho, para ayudarnos en este camino de reconciliación y de perdón, ¿cuál es el gran regalo y el gran signo de Dios en estos tiempos? El Inmaculado Corazón de María. Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Por eso la devoción al corazón inmaculado de María no es algo relativo en los tiempos que corren. Tenemos que mirar el corazón de la Madre y refugiarnos en ella. Como decía Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, la importancia de la devoción al corazón inmaculado de María es porque es el único lugar que Satanás no ha podido tocar. Y quien se refugia en este corazón, como ella nos pide en Fátima, es donde entonces vamos a poder encontrar el descanso y encontrarnos a Dios y ser protegidos, guardados y cuidados en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Por eso de ahí la fuerza también del perdón. Si hoy vemos que lo que nos está triturando en la vida es el desamor, porque desde la soberbia no puede haber amor, porque desde la soberbia viene ese modo de vivir idealizado, viene del yo, que no acepta ni quiere la realidad, porque no veo el amor de Dios en ella. Desde la humildad y la acogida del amor me reconcilio con la realidad y me reconcilio con el perdón para que forme parte de mi vida, sabiendo que todo viene de Dios. Esa es la primera enseñanza que nos da la vida de nuestra Madre, que a sí misma se reconoce como la esclava del Señor. Es decir, mi vida es tuya, soy tu vasija de barro, abierta a tu amor y en tus manos. Soy tuya. Esa es la humildad de María. Todo contigo, nada sin ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.